Allá a lo lejos, un hombre golpeó el suelo con sus pies, y la tierra le respondió. No bailaba para mostrar, sino para recordar. Cada paso era un latido antiguo, cada giro un puente entre lo que fue y lo que es. Comprendió entonces que el origen no está atrás, perdido en la historia, sino dentro de uno mismo, esperando ser despertado. Cada ritmo, cada golpe le hacía recordar el sentido auténtico y viejo de su origen único. ¿Dónde surgió la verdad que nos da sentido? Fui al conservatorio unos años, por mis padres también el clásico español, el folclore también lo tenía presente, el flamenco también desde lo más clásico, pero yo tenía ahí mi pensamiento muy claro de lo que yo quería, ¿no? Y a mí me gustaba la rítmica, mucho los pies y tal, y entonces yo me enfoqué en eso, ¿no? Y por eso también, no sé, creo que era un poco rebelde dentro del conservatorio, también por eso no me fue muy bien. Dentro de, pues incluso con mis padres, ¿no? Tienes que hacer esto, te tienes que poner tal, y yo tenía todo muy claro, con mucha disciplina, pero mi disciplina propia, ¿no? También, pues eso, imagínate, en el colegio salía a las 12:30, me acuerdo cuando se entraba de 9 a 12:30, de 1 a 2 me iba a tomar mi clase con Manolete o con José Heredia, que fue mi primer maestro. A las 2:30 entraba al colegio otra vez, ni comía, me comía un bocadillo, salía a las 4, merendaba algo, me iba a mi clase de María Magdalena de 5 a 6 y de ahí me iba al conservatorio. Y a mí no me llevaban mis padres, porque mis padres eran artistas y estaban también, pues eso, ensayando o viajando, lo que sea, y me iba yo solo, andando por las calles con 8 o 9 años. ¿Porque tú dónde vivías? ¿Aquí en Madrid En o...? Santa María la Cabeza, en Madrid, ya ves, en Palos de la Frontera. Toma ya. Pero me movía yo, ya me subía en el metro, en el autobús, y me iba andando con, Chiquitito, con ¿no? 7, 8 años, sí. Y me iba yo a mis clases, pero porque quería. Y cuando no, pues me iba a kickboxing, los días que lo tenía libre, porque me gustaba el kickboxing, al fútbol y tal. Y era todo más bien como físico, con mucha disciplina, pero a mi manera, ¿no? Con un poco de rebeldía. Y creo que hoy en día también soy así, también un poco. ¿Qué música escuchabas para agarrarte a esa rítmica o te inspiraba, ¿no? Porque es un momento de cambio del flamenco también en la historia, ¿no? Ujú. Años 90, imagino, más 2000, Sí, por ahí. claro. Ahí cambia mucho el flamenco. ¿Dónde te agarrabas tú? ¿Qué escuchabas que dijeras, jo, cómo me apetece aquí meter los pies? Pues he tenido suerte porque mi madre era una persona que compraba todos los discos, todos actuales del momento, ¿no? Y me acuerdo de la FNAC ahí, vamos, compraba todos los discos, y luego tenía la suerte de tener a mi hermano, que mi hermano pues estaba ahí en la actualidad, y todo lo que me ponía era lo que se escuchaba en el momento, ¿no? Y tal, y entonces yo creo que en ese momento eran los 90, principios de los 90, donde el flamenco, pues sí, se estaba llevando como a otros niveles y todo eso. Y luego tenía a mi padre, que pues me ponía más lo clásico, y era más pues él con su manera no así clásica del flamenco y tal, pero creo que todo eso se me metía en el oído. Entonces, aunque yo he tirado un poco por la parte más moderna y actual, tenía eso detrás, quieras o no, porque lo estaba escuchando todo el rato. Y el baile, pues igual. Creo que también dentro de mi generación, que en la generación de ahora no es tanto así, también hacíamos cosas hasta que no nos gustaban tanto, solo porque sabíamos que no nos venía bien. Entonces, por eso creo que tenemos una formación muy extensa dentro del flamenco y del baile. O sea, Que abarcar para... sí, íbamos a clases que sabíamos que de repente a lo mejor no era lo que más te gustaba a ti, pero que de repente sabías que te iba a aportar, ¿no? Y también porque tenías que ser un bailador completo, ¿no? Entonces creo que hoy en día eso sí se ha perdido más. Es como, no sé, no sé si es porque habrá tanta información,
o algo, pero antes eso eran VHS y poquitos, entonces pues era repetírtelos y Claro, coger un disco era una joya y decía absorberlo. eso es, porque hoy en día, yo qué sé, está todo más disperso, yo creo, en todo, ¿no? ¿Tuviste algún momento difícil de decir no puedo más, yo no quiero esto? Sí, sí, sí los he tenido, sí, porque también he perdido mucha infancia. He perdido infancia y había momentos que quería ser un niño normal, como todos mis colegas, ¿no? Pues de repente, pues eso, yo no podía estar en el parque y sin hacer nada, ser un niño. Y también pues tenía momentos que me tenía que ir de gira con mi familia y tal, y, y querías estar, pues ser un niño normal, ¿no? Entonces, pues sí, ha habido muchos momentos de decir, pues no, yo no quiero dedicarme a esto, ¿no? Pero luego es que como no me gustaban otras cosas tanto, pues eso era lo que me gustaba también, ¿no? Entonces siempre al final tiraba para ese lado. ¿Y qué es lo que finalmente, cuando tuviste esa crisis, qué es lo que te hizo salir de esa crisis? De decir, ya está, venga, para adelante, toma por culo. Pues sinceramente, una jefa de estudios que tuve en el instituto me aclaró todo, pero rápido. No me acuerdo de su nombre, porque tampoco, como no iba mucho al colegio, sinceramente, porque sí tenía mi disciplina, pero eso, quería estar en un estudio, matándome ahí en un estudio a estudiar y tal. Y me acuerdo, me llegó esa jefa de estudios y me dijo que qué es lo que quería hacer, qué es lo que iba a hacer yo si no estaba en el colegio. Y le dije que iba a estar, en amor de Dios, bailando todo el día. Y entonces me hizo un favor. Me dijo, tráeme a tu madre la semana que viene. Vino mi madre y le habló para que me sacase del colegio, que iba a quedar entre nosotros, pero que claro, que quería tener un seguimiento de que yo iba a estar haciendo algo, que no iba a estar en la calle, ¿no? Y, y ahí fue el cambio, porque ahí me dediqué ya 100%. Eso fue con 16 años y desde ahí pues empecé a vivir solo también y todo. Y desde ahí pues yo ya me pagaba mis cosas y todo y era independiente. Ese momento donde subes por primera vez a un escenario guapo Sí. y dices, hostia, ¿qué hago yo aquí? Eso pasaría, ¿no? En algún momento, ¿no? O no te ha pasado esa sensación. Ibas con mucha seguridad, tú has sido seguro siempre. He sido siempre muy seguro como lo que es en el escenario y en un estudio he sido súper seguro. Muchas veces me río y lo pienso, digo, joder, podría ser así de seguro en mi vida normal, en el día a día, porque tengo miles de inseguridades como persona, como ser humano, de todo, pero lo que es como artista es como un momento ahí donde tengo mucha seguridad. Me acuerdo, no sé si fue a lo mejor con 14 años, puede ser, o con 16. Yo creo que ya con esa edad, con 16, la mente se me empezó a quedar en blanco en el escenario. En blanco de, no sé si me expreso bien, pero de no pensar en nada, que eso es lo mejor, el entrar en el trance para poder bailar y expresarte. Antes de eso, como me acuerdo que estaba en el escenario y pensaba en cosas o veía cosas. Y llegó un momento donde con 16 años por ahí no veía. Entonces no ves qué tienes delante ni estás pensando. Y ese es el momento ya cuando eres libre. Llegaste a ese Sí, momento de sí, silencio que se llama, ¿no? eso es. De pura percepción y estar ahí encajado en los sonidos, en los ritmos, en la Eso rítmica. es, eso es. Porque Hostia. sí me acuerdo antes de eso, a lo mejor salía al escenario y veía al que tenía enfrente o me enteraba de todo. Ahora mismo no me entero. Llego ahí y es como ¡pum! Trance y punto. Y Sí. eso es lo mejor, porque eso es que estás libre. ¿Y tienes diferentes tipos de trance, ya que nos metemos en esto? ¿Hay como diferentes niveles o formas? Sí, hay mucho, sí, hay niveles de trance, hay momentos y eso es inexplicable, ¿no? Yo creo que es un conjunto de muchas cosas. De repente cuando sientes que el ritmo está ahí asentado, que todo el mundo está ahí pegado, que también a lo Ajá, mejor no eres tú solo, que los demás tienen que estar en ese estado, ¿no? ajá. Pero cuando eso sucede, todo va rodado y son donde suceden las cosas mágicas, justo en ese momento, cuando todo el mundo está ahí en ese trance. Porque tú lo puedes estar y a lo mejor los demás no, ¿no? También creo que aprendí que era una cosa eh,
que me pasaba antes, que era un poco como, me acuerdo de pequeño, a lo mejor como yo era tan exigente y conmigo mismo y con todo, como que a veces me quejaba, ¿no? De si este a lo mejor no me estaba tocando de tal forma o me cantaban o tal. Y llegué al momento de no quejarme, sino a lo mejor de quejarme en mí mismo, como que yo no expreso, no les doy a los demás lo que me tienen que dar a mí. Entonces, ahora, por ejemplo, yo del fallo me río. Cuando me fallan, me río y cuando fallo yo me río de mí mismo. Entonces, como que creo que todo se vuelve más natural. Estás más preocupado de dar que de recibir. Y lo que recibes, lo que sea, no lo juzgas. Eso es, sí. Porque a veces lo que yo pienso, digo, joder, muchos artistas se quejan, ¿no? Del que llevan detrás o este me ha hecho esto tal, que joder, no me llevaban como yo quería, ¿no? Será que tú no has expresado lo que tú querías que te diesen, ¿no? Y porque sí he aprendido eso, a llevármelo a mi terreno. Cuando estoy en el escenario, esto es lo que yo quiero, pum, y tú tienes que desprenderlo para que los demás estén ahí contigo. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Luego en tu vida cotidiana eres capaz de conectar con eso? No, eso es lo que me pasa, muy pocas veces. O sea, que alguna vez lo has conseguido. Sí, sí, sí. Algunas veces lo he conseguido. Lo que pasa es que me distraigo también mucho. Creo que a lo mejor puedo tener hasta un poquito de esto de que está tan de moda, ¿no? Que antes no, ¿cómo se llama? Déficit de atención. Déficit de atención y demás, ¿no? Pues creo que sí lo tengo mucho. Y es pocas veces, hay que aprender a lidiar con todo eso, porque son pocas veces que pasa que estás en el momento que tú quieres y el momento perfecto, y eso no sucede. Yo, por ejemplo, no lo hemos hablado antes, ¿no? Pero dentro del podcast va a hablar gente que se dedica a la meditación, a todo este tipo de cosas también. Y es interesante porque lo que se busca precisamente es ese estado constante de atención total, nada en modo suave, sino en modo casi como iría un lobo por el bosque, ¿no? Que es despierto, ¿no? Y claro, es el momento donde te quitas la camisa, dejas de ser tú ese personaje y es lo que tú llamas libertad, ¿no? Al final es el momento donde tú puedes ser tú, ¿no? Sí, sí, como lo que es en la vida cotidiana me cuesta mucho. Como que siempre estoy buscando ese lugar y quizá a lo mejor no hay que buscarlo tanto, ¿no? Claro. Como que Que viene eres solo. el buen padre, el buen esposo, el buen profesor incluso. Sí, sí. Luego también pues soy muy exigente, soy Virgo imperfección. Siempre estoy buscando la perfección para las cosas y eso, y tampoco puede ser. Estoy aprendiendo a lidiar con ello gracias a terapia también, que pues no creía en ella tanto y ahora mismo es lo mejor que me está pasando, el poder expresarme y quitarme de miedos y cosas. Y creo eso sí se lo recomiendo a todo el mundo porque es parte esencial. Y tenemos que trabajar también mucho con nosotros, con la mente y todo, y que también todo pasa y todo está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Lo que pasa, no nos podemos estar todo el rato tirándonos piedras. Yo creo que lo que hago como bailador o como artista lo tengo que llevar Claro. a mi vida, O sea, a mi vida normal. La disciplina la tienes, o sea, eso que has logrado. También es dar con la gente correcta. Y eso es como a lo veces, del guitarrista. Es lo mismo que me acabas de contar, si te das cuenta. Sí, o sea. sí. Y quiero que me cuentes más de tu carrera, porque creo que tienes un Grammy, pero no es latino, es de rock, ¿no? Que con Chick Corea, me parece. Sí, bueno, de rock no, es el Grammy americano, Eso pero es. es el Grammy, en verdad, porque el Grammy latino pues es otra cosa. Eres el único bailador que tiene ese Grammy americano. Bueno, eso en verdad fue de chiripa, podría decir. Pero bueno, fue porque iba con el genio y maestro Chick Corea. Tuve la oportunidad y el regalo de ir con él. Y entonces eso fue gracias a él y su generosidad, porque en verdad era para su disco, el mejor álbum de Latin Jazz. Lo que pasa que yo tuve la suerte de estar ahí mismo en ese momento y él de ser tan generoso de dárnoslo a todos, porque era Chick Corea and the Spanish Heart Band. Y entonces él fue generoso y nos lo dio a todo el mundo y mira, se ha quedado eso y se ha quedado para la historia. Pues es algo inusual, pero tampoco yo soy una persona así tan normal, ¿no? Y entonces, pues eso, me ha llegado eso y
es un poco anecdótico, pero a la misma vez un orgullo inmenso y con quién lo gané también. Eso queda ya ahí para siempre. Aquí lo tengo tatuado también. ¿Cómo conociste a Chick Corea? Pues lo conocí, fíjate, en una fiesta. Me llamó Jorge Pardo, el maestro Jorge Pardo, para que fuera a una fiesta con él, no sé cuánto, tráete las botas, tal. Me llevé las botas y fue así, hice como un par de improvisaciones, tenía el piano, Chick, no sé cuánto, estuvimos ahí llameando, tal, y, y al rato, antes de irse, me vino el manager y me dice, Chick quiere hablar contigo. Y me fui a hablar con Chick y me dijo, dame tu teléfono que quiero volver a tocar contigo. Y a los 6 meses me llamaron para ir al Blue Note, que celebraba él los 75 años, y hicieron como un mes de actuaciones y eran 4 o 5 días cada grupo y me tocó a mí estar ahí. Hicimos el Madison Square Garden, el descanso de los Knicks y luego ya pues me tiré 6 años trabajando con él. Hicimos una gira por toda Europa, grabamos el disco en Los Ángeles, vino Rubén Blades a grabar con nosotros, fue todo pues como un sueño hecho realidad. Y en verdad flipante porque yo escuchaba su música y veía los vídeos en YouTube, en casa y tenía la música muy presente y muchas conexiones, porque yo he nacido en Boston y él también nació en Boston, entonces teníamos ahí como una conexión ahí muy bonita. Y eso pues son experiencias que se quedan ahí para toda la vida. ¿Cómo es el maestro? Pues increíble, increíble. La verdad que es una persona súper generosa, tanto con su música como en persona, ¿no? Sí tengo ese como resquemor o ese de que nunca pude ser muy natural con él y él sí me trataba como un amigo y yo lo trataba pues como un ídolo y tal. Y eso sí se me quedó. De que es que le tenía mucho respeto, ¿no? Cuando ves una persona así, yo que soy también un poco tímido e introvertido, pues me costaba la vida. Es más, cada vez que hablaba con él metía la pata. No sé por qué. Te ponías nervioso. Me ponía nervioso y metía la pata. Y él, sin embargo, sí nos trataba como colegas, aunque hubiera una diferencia inmensa de edad, nos trataba como colegas. Pero yo nunca pude darle pues esa manera, ¿no? Como de amistad, ¿no? Pues no supiste estar ahí. Sí. Joder, qué historia más impresionante, ¿eh? Sí. Con la vida hay cosas... Sí. No, pues yo me acuerdo, me mandaba un WhatsApp y me tiraba días para contestarle o algo de eso. Sí, ¿no? Sí, me pasaba mucho eso y de repente pues metía la pata, me acuerdo, cualquier momento hicimos una gira un mes en un tour bus de esto y viajábamos y convivíamos ahí juntos, tal. Cualquier día que iba a preguntarle una cosa, le pillaban el momento que no era el momento, ¿no? Fuera de tiempo, ahí te ibas de tiempo. Para esas cosas ellos sí que son claros, ¿sabes? Te dicen, no, ahora no. Ahora no es el momento. Que ahí te cortaba más. Pero sí, me pasaron un montón de cosas, vamos, y luego también pues eran muy directos. Yo me acuerdo el primer bolo que hice con él en la gira, voy y me hago toda mi ropa hecha a medida, trajes, camisas, me gasté un dineral para ir ahí lo mejor que podía y de repente llegamos ahí al escenario y se me queda así, estábamos en lo que es antes de salir, detrás del escenario, me mira así y me dice, ¿y tú puedes bailar así? Porque iba con un traje, mi fajín, todo ahí apretado tal, y ellos en verdad, los músicos de jazz, en lo más cómodo que tengan, él iba con un vaquero, zapatillas Nike rosas y me acuerdo era como un jersey, bueno, una camiseta de manga larga, como un pijama. Y ya me di cuenta, y ahora también eso ya me ha cambiado, me hago ropa hecha así a medida y tal, pero más cómoda. Porque en verdad hay que estar cómodo. Te fijas mucho en la ropa, ¿no? Porque ya he visto dos detalles donde te acuerdas de una camisa de Héctor, de cuando estuvo cantando con José Luis. Sí, me gusta la ropa y sí, siempre me ha gustado, la verdad. Y en esas cosas soy bastante coqueto y en todo eso sí me gusta. Pero me di cuenta, luego ya para todo el mes cambió mi vestimenta. Aunque luego me llegó a mitad de la gira, me llegó y me dijo, yo creo que me vas a tener que vestir tú a mí.
Qué chulo, qué chulo. Sí, Qué chulo. Tenemos en común nuestro amigo Héctor de la Vega, que sí, es un musicazo súper guay. sí, sí, gran Es amigo, un ya ves, tío. desde la infancia, que hemos vivido muchas cosas, tanto personales como artísticas, ¿no? Y esas son las cosas que te forzan y te hacen lo que eres hoy en día, ¿no? Tener esos principios, ¿verdad? Sí, Eh, ¿Estás dando clases en la universidad de flamenco? sí. No Ujú. hay muchos flamencos o no se conoce tantos profesores de flamenco, y menos en Estados Unidos, yo por lo menos no había Sí, oído. ¿Cómo es sí. esa experiencia? Bueno, Claro, no mucha. mi padre fue maestro del conservatorio donde yo estoy, es el conservatorio de Boston. ¿Vale? Él fue maestro 20 años, mi madre se sacó la carrera ahí, luego fue maestra también, entonces tengo mucha conexión, ¿no? También con la universidad. O sea, estás en casa ahí. Sí, sí, estoy en casa y me conoce la gente ahí y ahora lo mejor que lo ha comprado Berkeley, entonces trabajo para las dos instituciones, Qué que bueno. eso es, pues imagínate, Berklee College of Music, eso es la universidad más grande que hay en el mundo entero, ¿no? Se podría decir. Entonces, para mí eso, en cuanto yo me enteré, digo, yo tengo que estar ahí. Porque sí, yo tengo mucha conexión con la música. Aparte de ser bailador, creo que me considero, bueno, me consideran como un músico más, ¿no? Y tener esa conexión para mí es como, es un regalo, el poder juntarme con artistas, músicos de los que yo estoy aprendiendo. Y de todas formas, yo siempre he sido bastante inquieto para eso. Siempre me he querido nutrir de otras músicas, de otros géneros y llevarlo a lo mío. Creo que también el haber nacido en Estados Unidos, me he criado aquí, mi madre mitad americana, mitad filipina, mi padre de aquí, eh, creo que me ha dado la oportunidad. Yo me tiraba épocas así, temporadas largas en Estados Unidos y siempre he sido muy inquieto y de meterme en estudios, aunque no tomase las clases, estar viendo las clases de africano, las clases de todo tipo de baile, de tap, de jazz, contemporáneo. Me metía ahí, veía esas cosas y creo que me lo he llevado todo eso, me ha enriquecido como artista y ahora pues hoy en día tengo una personalidad marcada, ¿no? Que pues, la gente dice pues de mi personalidad y eso. Y creo que no ha sido nada buscado, sino el nutrirme de tantas cosas y hasta hoy en día todavía todo el Sigues. rato trato de estar aprendiendo. Ahora mismo para mí el estar en Estados Unidos es un aprendizaje, más que otra cosa es un aprendizaje. Me lo llevo siempre a eso, a lo que me vaya a aportar todo como artista y como ser humano. Entonces ese es uno de mis enfoques ahora mismo. ¿Qué diferencia hay entre los niños aquí que estudian y allí? ¿Notas mucha diferencia o en realidad se ponen una botas y todos? Bueno, Estados Unidos la verdad que es un país que te anima a estudiar, te anima a estudiar. Cuando ves esos medios y todo eso, te anima. Yo siempre lo digo que si yo me hubiera criado en Estados Unidos, hubiera acabado con mis carreras y todo eso, porque te anima. Es que yo estoy ahí ahora mismo y me apetece ponerme a estudiar algo y de todo. Y España, sin embargo, pues sí, de aquí salen los genios más grandes de todo, ¿no? Pues de la escritura, de la arquitectura, de todo, los genios más grandes que están en Estados Unidos o en otros lados, pero porque ahí hay mucha oportunidad y como que se anima. Aquí como que no hay Ese eso, empuje, ese ánimo. ese empuje, ¿no? Si tú quieres, sí, pero si Exacto, no, ya. y también como que te lo facilitan todo, creo, ¿no? Y ¿Vas a también estudiar? ¿Quieres estudiar una sí, carrera? quiero, ¿Qué vas a hacer? sí. Pues no lo sé, me gustaría pues algo que fuese de la mano, ¿no? Pues con el arte y tal, no sé. También como soy un poco, pienso en tantas cosas a la misma vez, no me paro a pensar en una, ¿no? Pero sí, siempre me gusta progresar un poco y ese es uno de los países donde puedes progresar en muchas cosas y ver la oportunidad, ¿no? Ujú. Sí, ¿Tienes, aquí en España pues está lo mejor y todo eso. Lo que pasa es que aquí en verdad somos personas, nos gusta pasárnoslo muy bien y el enfoque es otro, ¿no? pero también es más difícil estudiar aquí, entiendo, sin ese apoyo, sin ese empuje. Hay muchas distracciones también, muchas cosas. De por sí nosotros vivimos, yo siempre digo que España es el país donde mejor se puede vivir y donde mejor se vive en el mundo entero. Lo único
que no todo es disfrute, ¿no? Que también hay una parte donde hay que estar enfocado y tal. Y entonces yo creo que España, ese es uno de los problemas que a mí me pasa. Por eso ahora estoy muy contento ahí en Estados Unidos, porque vivo súper enfocado en las cosas que quiero hacer y tal, sabiendo siempre que mi casa es España y yo nada más que piso el aeropuerto de Barajas, hago así, ¡bum! Digo, esta es mi casa, Notas ahí ¿sabes? la energía del Eso sitio. es, y aquí pues como me desenvuelvo por la calle y todo, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Lo único que ahora mismo sí estoy en el punto de mi vida de querer progresar y nutrirme de muchas cosas. Y entonces aquí lo veo más difícil. Pero siempre tengo que tener la conexión de estar yendo y viniendo. Y lo primero por el flamenco, para estar en la actualidad, Claro. para estar en lo que se cuece hoy en día. Claro. Y porque aquí es donde está pasando todos los días todo lo que Claro. es en el flamenco. Claro. Y no solo en el flamenco, porque ahora mismo hay aquí en España unos músicos increíbles que tienen todo lo de ahí, lo de aquí y lo de todos los lados. Y hay mucha calidad de músicos, de bailarines y de todo. Háblame de tus proyectos. ¿Estás ahora mismo en algún espectáculo? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás componiendo? ¿Estás creando? Cuéntame un poco. Bueno, la verdad que tengo un montón de frentes abiertos de muchas cosas, pero ahora mismo sí estoy muy enfocado en eso, en el conservatorio ahí en Estados Unidos, tengo varios proyectos en mente, que ahora lo que tengo que hacer un poco, que ahí sí lo puedo hacer, de pararme y llevarlos un poco al papel, ¿no? Lo que se dice, en vez de tenerlo todo el rato en la cabeza, ¿no? Más tranquilo, cosechando, creciendo y que salga de una forma guay. Eso es, sí, aquí pues yo ando, pues sí, ando con mil cosas. La verdad que no me puedo quejar, que tengo trabajo, no me falta el trabajo, trabajo con los artistas que quiero. He llegado a ese punto también de trabajar y hacer los trabajos que yo quiero hacer, ¿no? Que muchas veces pues has tenido que hacer cosas que a lo mejor no te apetecen tanto y tal, y pues siempre es trabajo y ahora pues trato de trabajar más y hacer las cosas que realmente me hacen feliz. Y estoy llegando a ese punto, igual que hago cosas que son más enfocadas en el flamenco puro, tal, luego también trabajo con muchos músicos de jazz, de latin jazz, de otras músicas. Acabo de estar en África también hace poco. Wow. Pues la verdad que sí, como artista me siento la verdad que pleno, ¿no? Sí me gustaría poder hacer más proyectos míos. Pero no es el momento todavía, a lo mejor estás como cosechando, te veo como que como muy maduro. Bueno, es el momento, porque si no, imagínate, tengo ya 40 años, pero bueno, también no puede estar uno en la lucha tampoco todo el rato de querer hacer lo que tú quieres y tal, y si no, pues vives enfadado, sino un poco con lo que vaya viniendo, pero sí, me siento pleno como artista. Sí me gustaría hacer más cosillas mías, pero es difícil, porque hoy en día también yo no tengo mucha ayuda como artista, gente detrás mía ayudándome, todo lo hago yo solo. Ya. Y eso es difícil, porque como artista necesitamos también enfocarnos solo en el arte. Y es que hoy en día, para ser artista, tienes que saber de las redes sociales, tienes que saber cómo usar los ordenadores, tienes que ser relaciones públicas, de todo. Y creo que se pierde un poco la parte esa del arte. Sí me gustaría enfocarme en lo que es más en el arte y en lo que es mi profesión, que tener que hacer tantas cosas. Claro. Y creo que está pasando con todos los artistas, que tienen que hacer tantas cosas que no se enfocan en lo que de verdad a lo mejor lo que tienen que hacer. Pero es porque cómo van las cosas hoy en día, que es que tienes que estar preparado en todo. Claro. Una cosilla más, si eso no bien y si no nada, ¿te sabes algún chiste? No, yo soy muy malo, yo para eso soy muy malo. Sí, muchas anécdotas y sí, pero bueno, no, lo que es así de chistes, no soy muy de mucho humor. ¿Has estado cómodo? Sí, muy cómodo. ¿Te ha gustado la entrevista? Sí, me ha encantado, sí, me ha encantado y poder expresarme también y con naturalidad y la que me has dado tú. Muchas gracias, Mino.